Retos de la economía colombiana. La economía colombiana enfrenta retos importantes debido a una coyuntura externa caracterizada por la incertidumbre, como las siguientes: normalización de la política monetaria en economías avanzadas, aumentos de la inversión del riesgo y aparición del dólar. Los bancos locales son resistentes a condiciones externas estrictas. El efecto de la salida total de los inversionistas extranjeros de los mercados nacionales de deuda pública o privada junto con una caída significativa. Bajo este escenario extremo, las pérdidas acumuladas estimadas generarían una reducción. Desarrollo rural para una Colombia en paz. Entre regiones rurales, mayor avance e inclusión social que la inclusión productiva, alta concentración e informalidad de la propiedad y conflictos en el uso de la tierra. La proyección por inflación. Factores que ayudan a la inflación a la meta: los excesos de capacidad instalada, el mercado laboral, la desaparición de los elementos inflacionarios del pasado, la menor inflación inercial, buen anclaje de las expectativas de inflación. Riesgo del crédito. Teniendo en cuenta que el primer semestre del 2018 se identificó como vulnerable del riesgo de crédito y como consecuencia un efecto de bajo crecimiento económico, realizando un análisis sobre la evolución de mora y el riesgo para cada modalidad de cartera. Cartera comercial. La cartera comercial sigue siendo una modalidad que tiene la mayor participación dentro de la cartera total, ya que el crecimiento anual ha mostrado una leve aceleración y con relación a la cartera riesgosa se presentó un crecimiento real anual inferior de registrado. Indicadores de riesgo de crédito. En el periodo analizado se mostraron el riesgo de la cartera comercial, respectivamente, observando un año atrás el deterioro de los indicadores de riesgo en el sector económico y el sector agropecuario y transporte. Fue un promedio los mayores incrementos en el plazo actual. Superintendencia bancaria. Se encuentra facultada para dictar normas generales en materia contable, normas contables expedidas por la superbancaria. Tienen el alcance de precisar, señalar o especificar las formalidades y sistemas contables que deben seguir las entidades vigiladas. Activos no monetarios son objetos de ajustes por inflación a las que están expresados al valor actual o al valor presente. Su ajuste por inflación dependerá de estar expresadas o no al valor actual o presente, valor actual de las inversiones, cuando el inferior al valor histórico de las mismas deben ser ajustadas por inflación. La demanda. El concepto de violación se explica en los siguientes términos. La superintendencia bancaria fundamenta sus determinaciones relativas a las regulaciones contables de las entidades que vigilan tanto la Corte Constitucional como el Consejo del Estado. Facultades de la superintendencia bancaria en materia contable. Primero, precisar que si bien corresponde a la superintendencia bancaria ejercer la función de control y vigilancia de las instituciones financieras, se ha entendido que en un cumplimiento de tales objetivos no puede dicha entidad, en ejercer la facultad de instrucción, desconocer el contenido y alcance de las normas legales. Los riesgos externos. Los principales riesgos externos están en la balanza de capitales, que se puede ver afectada por un proceso menos ordenado de la política monetaria y fiscal en la bolsa y de la política monetaria en el resto de los países desarrollados, en ajuste abrupto del precio de los activos en las economías desarrolladas. El ciclo económico. La desaceleración del crecimiento ha generado excesos de capacidad instalada que en 2017 se profundizaron. Es esperable que en el 2018 se consideren las mejores condiciones de demanda externa, impulsando las exportaciones de bienes y servicios. Flujo de inversión de fondos internacionales hacia América Latina. En los mercados de renta variable y renta fija se puede evidenciar que no se presentaba una caída de tal magnitud desde diciembre del 2016, cuando el gobierno chino implementó medidas para mitigar la salida de los flujos de capitales. Inversiones. Las inversiones están representadas en títulos, valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con esto. Cuentas externas. La economía colombiana continúa su ajuste gradual al choque de términos de intercambio. Recientemente, la recuperación de estos ha contribuido a cerrar la brecha externa.
La inflación. Los choques afectan el crecimiento del ingreso nacional, junto con otros choques de oferta. La inflación aumentó fuertemente, pero ha cedido desde la segunda mitad del 2016, a medida que los choques se han ido disipando. La tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero, la tasa baja y cuando hay escasez, sube. DPF es el promedio de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. Corrección monetaria es la tasa que se utiliza para actualizar el valor de la unidad. A esa tasa se define el valor de las deudas o los ahorros denominados de la unidad. Se calcula como un porcentaje de la DTF.